De Pablo Corso, que está allí en el domicilio de Cristina en Constitución. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Tercer día de vigilia de la militancia en San José y Humberto Primo, el domicilio que fijaría como prisión domiciliaria la ex vicepresidente, hoy con reuniones de título político, hay que decirlo, Maxi, con las salidas e instantes de su hijo Máximo Kirchner, con lo que va a ser el futuro también del peronismo, del Partido Justicialista. En la antesala, bien lo decías también, ¿no? A las 4 de la tarde, la cumbre en la sede de Mateu, la sucesión de Cristina Fernández. Y te digo, Maxi, hoy hay menos gente, que decirlo, menos militancia, no está cortado el tránsito, pero la clave del día son estos dos vehículos. Los vehículos de traslado de Cristina Fernández. ¿Saldrá la ex vicepresidente? ¿Irá hasta la sede de Mateu? ¿Se reunirá con Sergio Massa, Guillermo Moreno, Juan Grabois, con la cúpula del Partido Justicialista? Bueno, estos autos nos van a dar la clave de la tarde. Si se activa el operativo de seguridad y si Cristina Fernández se traslada o no, o se queda dentro de este domicilio de San José y Humberto Primo. No es menor el dato que das, justamente, Pablo, porque tiene que ver. No solamente el traslado de Cristina quiere decir mucho desde lo político, no es lo mismo anunciar el paso al costado y hacerlo a través de un Zoom que hacerlo de manera presencial, porque en ese caso estaría ella legándole el poder a alguien. Será por caso Mayans, lo hablábamos antes, pero quiere decir que Cristina todavía tiene la intención de permanecer en cancha y de alguna manera marcar cuáles son los próximos pasos, cuál es además su sucesión en SPJ, en el cual está obligada a dar un paso al costado. Todo eso probablemente sea motivo de discusiones y complique un poco también el armado en la provincia de Buenos Aires, cuando hay otros que ya están pensando en cómo se arman las listas. Por caso los intendentes, cuando se conocía la noticia, decían, muy bien, a apoyar a Cristina, pero nosotros queremos tener la lapicera en nuestros propios territorios. Ayer daba una nota, por supuesto, el hijo de la ex presidenta, Máximo Kirchner, diputado. ¿Podría ser él el que termine de heredar esa candidatura en la tercera sección electoral? Es la duda que está por estos momentos en el aire. Y vuelvo a vos con una pregunta. ¿Cómo está organizada ahí las manifestaciones? Escuchamos de fondo algunos platillos. Hay gente que pasó toda la noche en modo vigilia. ¿Hay una estructura ya montada de resistencia ahí en la calle? Sí, es buena la observación porque todavía no es tan orgánica esa vigilia. Hay quizás un gazebo de la bancaria, las banderas que ya quedaron colocadas y fijas, por ejemplo, de La Poderosa, del sector Miles, de agrupaciones como Nuevo Encuentro, de ATE, pero te digo que no es orgánica, Maxi, porque la mayoría de la militancia viene dispersa, no vienen encolumnada. Diferencia de ayer, ¿no? Que llegara a las 5 de la tarde desde Avellaneda el PJ con Jorge Ferraresi. Por ahora la militancia que está de custodia, podemos decir, de vigilia, es inorgánica. No está identificada con sectores políticos o afines. Y te digo que lo que decías de la sucesión o el nombre propio, ya la propia militancia empieza a especular acá. Creo que la pregunta que se hacen todos es quién va a reemplazar a Cristina en la tercera sección electoral. Y cada uno da sus nombres. Aquí la militancia da sus propios nombres y será incluso testimonial o no esa candidatura. Pablo, también quería preguntarte, en función de esto, lo que te preguntaba antes, de cómo está la zona, ¿no? Porque ha sido noticia, muy concretamente, incluso desde lo inmobiliario, ¿no? Porque hay dos departamentos en venta en ese mismo edificio en el que vive Cristina. Era noticia incluso que habían subido las cotizaciones porque, claro, una zona que suele ser no del todo segura en la ciudad de Buenos Aires, a partir de una gran presencia policial, por supuesto por la doble custodia que tiene Florencia, que también reside en ese departamento, o en ese edificio, mejor dicho, con su hija, ¿no? Con la nieta de Cristina, pero además con la custodia de Cristina, que habrá que ver si efectivamente es reemplazada ahora por personal del servicio penitenciario. Terminó siendo una zona más segura, lo que ha empujado la cotización de esos departamentos. No sé si has tenido algún tipo de respuesta estando allí, también de los vecinos, a propósito de este tema. Mirá, Maxi, los vecinos no quieren hablar, eso es muy importante. Hay mucha reserva con respecto a los vecinos. Sí, quizás hay dos datos de la tarde que tienen que ver. El primero, con la seguridad.
Y ayer creo que lo conversábamos también con Paulino, ¿no? Todavía no hay presencia policial, no hay una custodia, amén de la custodia de la Policía Federal de la expresidente en su calidad de exmandataria, pero no hay presencia de policía de la ciudad, ni siquiera para organizar el tránsito. Y ese es el segundo dato que te daba. Hoy no está cortado el tránsito, fíjate que pasan las líneas de colectivo, pasa el tránsito normalmente. Eso también denota, Maxi, que está mermando la intensidad de acompañamiento, a diferencia del martes y del miércoles. Ayer el pico fue cuando saliera Cristina Fernández al balcón. Hoy no hay tanta militancia y el tránsito fluye. Pablo, ahí estamos viendo, por supuesto, imágenes de lo que es el departamento contiguo que está a la venta. Valores entre los 250 y los $300.000. Se suma Paulino también. Bueno, en principio, gracias, querido Maxi, por cierto, todo el equipo y demás. Bueno, es la tarde de la expectativa, ¿no? En torno a que finalmente allí va a haber algunas definiciones iniciales. Todavía está demasiado prematuro todo, me parece que nada está zanjado lo suficiente ni cicatrizado lo suficiente, más allá de todo lo que pasó. Me parece que estamos todavía en una situación en donde todos intentan dar algún tipo de acompañamiento, pero las mismas dificultades para tejer las alianzas preexistentes a la ratificación de la condena por parte de la Corte siguen existiendo. Y el peronismo no va a ser fácil que termine limando todas esas asperezas. Por lo tanto, es cierto que este es un motivo adicional pero va a haber que poner mucho desde distintos sectores y todos, cada uno, van a tener que estar dispuestos a resignar cosas. Y hasta aquí no venía pasando, tampoco hay certeza de que vaya a ocurrir. Sí le dio cierta épica a una situación política que era, yo diría, muy difícil, tal vez la más difícil que atravesó el peronismo en términos contemporáneos, en muchos años, peor que la del 2017, y donde iba camino a una elección casi sin mística. Cosa que no había sido para el peronismo un eje durante los últimos tiempos, porque aún en pandemia, en 2021, tenía alguna mística o alguna épica algún sector del partido, y era gobierno inclusive, y por lo tanto salió a la campaña a buscar ciertos refuerzos. Ahora está en una situación muy delicada. Esto le da una bandera, pero como vos bien marcabas, falla el diálogo interno y el diálogo con la sociedad, y sobre todo un discurso nuevo, ¿no? Sí, efectivamente. Pablo, mientras estás allí, suma Alejandro Cancelare, ¿vos crees que se suturan rápido las heridas que estaban tan a flor de piel hasta, qué sé yo, el mismo martes? Para mí termina en ruptura. Y te voy a dar dos elementos para analizar. La primera, Kicillof siempre quiso negociar con Cristina Fernández de Kirchner. Si ahora lo obligan nuevamente a negociar directamente con Cristina Fernández de Kirchner, ella detenida y en su casa, ¿irá Axel Kicillof hasta allá? Ya te digo que no, con lo cual ese diálogo volvió a estar roto. Segundo aspecto, si presionan por Máximo Kirchner como candidato en la tercera seccional, también eso va a fracasar. Y tercer aspecto, hay un grupo muy importante que está sosteniendo la idea de abstención patriótica porque le impidieron presentar a la candidata que representaba al peronismo kirchnerista, que para ellos es el peronismo. ¿Cómo se traduce? Porque no presentan listas de nada. Exactamente, con lo cual los intendentes ya lo miran y le dicen, pibes, déjense de joder, bueno, hablemos me imagino que esa era la respuesta de muchos intendentes. Porque eso es Teresa García, que en algún momento dijo, Anabel Fernández Agasti coqueteó con esa idea. Los medios también los están imponiendo. Vos ves que hay una red oficial, vamos a decir, para instalar el tema. Sí, red oficial de otros tiempos, ¿no? Sí. La red oficial tiene que ver con otras cosas, pero... ¿no? Pero más allá de eso, está claro que montado en la apatía, algunos dicen no presentemos lista, y si no va a votar, qué sé yo, en vez del 40-45% de la gente, no va a votar el 60%, seremos tributarios de esa elección y podremos decir que acá, fruto de la abstención que planteamos, bueno, esto es verdad que hay una parte de la política que lo establece, pero como dice Alejandro, no tiene posibilidad, ni viabilidad, ni capacidad de poder llevarse a la práctica, porque además el peronismo es un partido de poder. Y además, el peronismo no te la va a dar, digamos. Los intendentes, si no presentan listas, pierden todos los concejales y al otro día están a tiro de destitución. Correcto. Exactamente. Porque la mayoría se juega efectivamente la continuidad política cuando uno habla de concejales, que es lo que se va a elegir, además de legisladores provinciales. Pablo, bueno, sos prioridad, naturalmente, cualquier novedad que allí se suscite y que tenga naturalmente en vos el protagonista, como lo vas a hacer durante la tarde. Nos reencontramos. Abrazo grande, Paulino. Un abrazo enorme.
Carola Suárez, mientras tanto, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás, Paulino? Buenas tardes. Bueno, trabajamos desde muy temprano aquí en el Colegio Nacional Buenos Aires, colegio que está tomado ya desde hace más de 24 horas. Y les cuento un dato de último momento. En unos minutos solamente van a volver los estudiantes que están dentro del establecimiento a puertas cerradas. Esta es la imagen con algunos carteles que indican exactamente la situación. Esto que yo les mencionaba, un colegio que está tomado. Van a hacer una asamblea. En unos minutos solamente, asamblea en la que van a o ratificar nuevamente la toma por 24 horas más o la toma se levanta. Así está la situación. Mira, las puertas están cerradas. Esta toma se decidió, Paulino, ayer, después de una asamblea en la que participaron cerca de 400 alumnos. No hay clases de ninguna índole. Participan los 3 turnos, mañana, tarde y noche. Y ¿sabés qué? Intenté hablar con el presidente del centro de estudiantes. Bueno, me dijo que por el momento no iban a hablar, pero sí me contaron esto. Así que vamos a estar expectantes. La asamblea entonces se va a realizar en unos minutos nuevamente y ahí sabremos si la toma continúa o obviamente se levanta en unos minutitos solamente. Muy bien, Carola, sos prioridad en un ratito y si podemos hablar con algunos allí será bienvenido. Hay que decir que el Mariano Acosta también me dicen que bajo la figura de asambleas, pero también no está dictando normalmente clases, el Mariano Acosta, y algunos otros colegios también, algunos lugares. Está tomada, digamos, la facultad o varias facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Allí hay mucho de kirchnerismo explícito. Recordemos que fue la que en algún momento condecoró Hugo Chávez, sin ir más lejos, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Y después hay algunas facultades de humanidades y demás en algunos lugares del interior del país, en Mar del Plata, donde también hay algunos problemas. Pero son 9 las escuelas tomadas. El Urtia, el Acosta que vos bien nombrabas, el Pellegrini, el Nacional Buenos Aires, el Liceo 9, el Julio Cortázar, el Mariano Moreno, el Esnaola y Juan B. Justo. Las de siempre. Claro, yo te diría que son un poco las habituales, ¿no? Las testimoniales. No hay sorpresa al respecto. No sorpresa. Las testimoniales. Son las mismas de siempre. Bueno, hay trabajadores universitarios, mientras tanto, que están cumpliendo la segunda jornada del paro por aumentos salariales que están reclamando, personal no docente, pero también el personal docente. UNTER, el gremio docente en la provincia de Entre Ríos, Río Negro, definió un paro por 48 horas para el martes y miércoles de la semana próxima, que es semana corta, entre los feriados del lunes y el viernes. Martes y miércoles no irán a clases normalmente los chicos en Río Negro, lo que meritó que Beretilnec salga muy duro en el día de hoy. Dijo, son los segundos docentes mejor pagos de la Argentina, en un conflicto que empieza a recrudecer con sectores de la administración pública que están de paro, en particular los trabajadores de la salud, hablando de la provincia de Río Negro. También hay conflicto en la administración pública en Entre Ríos desde el día de ayer y hay un paro de 72 horas y están produciéndose distintas marchas por parte de los trabajadores de la salud en Neuquén, que empezaron en el día de ayer y que van a concluir mañana. Quiero dar cuenta de esto porque efectivamente se está moviendo en el sector público una conflictividad que está escindida de todo lo que adicionalmente le ha impreso a la dinámica de conflictividad la situación de Cristina Fernández de Kirchner por el paro que decretó ATE en la seccional Ciudad de Buenos Aires, entre otros, o los que puedan eventualmente producirse en el futuro, que por ahora son amenaza. Y la CGT orgánicamente dijo, ya desde el vamos, acompañar no va a acompañar. Claro, tiene problema de paritarias, por supuesto, y en el caso de ATE, además de despidos masivos. 50.000 fueron, ¿no? Al final. Exacto. Yo ahí, vos sabés que... porque todo el mundo en la política te dice, mira, alguna cosa había que hacer. Había una sobredimensión en muchas áreas. De los 20.000, entre otros, yo no sé si están los organismos descentralizados también. Aerolíneas pasó de tener 12.000 a poco más de 10.000. Sí, están todos. Bueno, porque hay muchos donde vos encontrabas juxtaposición, superposición, personas que no iban directamente. Lo último creo que es lo del Hospital Garrahan, ¿no? O lo del Posadas, mejor dicho, donde se dieron de baja poco más de 100 contratos de personas que dicen no iban directamente a trabajar. El Posadas, que en el momento también amenazó con ser un conflicto más allá del Hospital Garrahan, que es un tema no resuelto. Ayer levantó la mesa de negociación el propio gobierno porque dijo que ATE incumplió y en consecuencia no hubo mesa. Así que el Garrahan sigue todo más o menos igual y se fue la administradora, ¿no? Sí. Que estuvo durante 9 meses, presentó una renuncia por carácter, o por decir o aducir cuestiones personales, Garrahan. Así que, en fin, yo creo que hay una situación ahí
que está escindida de lo de Cristina Fernández de Kirchner, que eventualmente puede sumarse lo de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Lourdes, nos metemos de lleno en qué está pasando con Sí, Cristina igual Fernández digo, de Kirchner. me quedé pensando, ¿no? Mientras te escuchaba, lo escuchaba Maxi, a Cance, qué poco se respeta la justicia, más allá de que la justicia a lo largo de los años ha generado un poco de incredulidad. Fuera de eso, hay una condena, hay una confirmación de una condena por parte del máximo tribunal que tenemos en nuestro país y hacen un paro por estar en desacuerdo con una decisión que fue judicial. No sé, a mí me llama la atención, hay tantas cosas por las cuales reclamar por una dirigente política. Sí, concuerdo en un todo, pero en la Argentina la ley se interpreta, no se cumple. Bueno, en este caso se va a tener que cumplir. Bueno, por eso digo... Ya no se interpreta. Estoy de acuerdo. Que no sé si solo en este caso. Yo he visto, y vos muchas veces sos mi fuente en ese sentido, pero muchos otros abogados con los que dialogo, que todo el tiempo te dicen la justicia funciona, la justicia funciona, la justicia funciona. Nosotros a veces los periodistas que somos más escépticos estamos convencidos de lo contrario. Ahora vemos una justicia que se ha dinamizado, pero por ahí también porque le pusimos el foco, ¿no? Sí. Sí. Ahí no quiero ser injusto. Yo creo que siempre con Lourdes hablamos hace ya muchos años. La justicia funciona, lo mucho o poco que tenemos funciona, del modo que funcionan las cosas en la Argentina, porque con esa misma lógica los hospitales funcionan, con esa misma lógica las fuerzas de seguridad funcionan como corresponde, Las escuelas. las escuelas cumplen la función que nosotros desearíamos en el sector público, las dependencias del RENAPER cumplen con lo que tienen que hacer cuando no tenés una chapa para una patente, cuando Claramente, compras ahí un vehículo. Claro, entonces, migraciones, hacen bien lo que tiene que hacer, siempre en todos los casos, no. Creo que hay falencias en una sociedad degradada, con multiplicidad de problemas y con un nivel de prestación de servicios que se ha deteriorado, con una sociedad que además tiene un nivel de demanda que le imprimió a esa demanda la velocidad del 5G y que del otro lado encuentra una capacidad de respuesta del 3G. Porque hay más burocracia, porque tenés que tener salvoconductos, tenés que estar a resguardo de muchos temas. En fin, yo creo que es un debate lindo, pero que la justicia funciona cuando algo ocurre en el sentido de lo que pensamos, es lo que habitualmente sucede, y no funciona cuando el fallo no es lo que nosotros creemos que tiene que ser. Claro, porque en realidad uno tiene un prejuicio y lo confirma con el fallo. Entonces algunos te dicen, no, este fallo es político. Los que no querían una condena. Los que querían una condena, justicia ejemplar. Como siempre. Y cuando les toca a ellos ser los perseguidos por la justicia. O los digo, apuntados. Es muy acertado lo que decís y creo que tiene que ver con lo que se va a discutir en campaña, porque quizás pasado algunos temas, los centrales, corrupción por caso, inflación por caso, los temas empiezan a ser otros. Las exigencias es, ok, que el sistema además empiece a dar respuestas más acabadas. Yo creo que sí tenemos que tener en claro que hoy, ¿cuántos tenemos juzgados vacantes? Tenemos vacantes. El juzgado 11, que era el de Bonadío. Solo de Comodoro Pi, hablando de los 12 federales. Hablando de los juzgados de instrucción. No hablemos de los tribunales orales, no hablemos Correcto. de casación, no hablemos de los... De la lo que primera está- instancia. La primera instancia, que es la primera, digamos, cuando vos denunciás, tenés el juzgado de Claudio Bonadío desde 2020, cuando falleció. El juzgado de Canicoba Corral, cuando Canicoba en ese mismo 2020 se jubiló en plena pandemia. El juzgado 9 a cargo de Rodríguez, que también se jubiló desde 2023. Y creo que hasta ahí llegamos. Y el de Torres, Y el de perdón. Torres, El de Sergio Torres, Torres. cuando Torres se fue para ejercer como en la Suprema Corte bonaerense. 4 juzgados de 12. De 2017. Sí. O sea, estamos hablando de moras de 5, 3, 6, 8 años en juzgado federal. Ahora, del total de jueces federales en todo el país, 25% está vacante de cargos. Sí, casi 30. Casi 30. O sea, prácticamente en 1 de cada 3 juzgados no hay un juez designado. Con lo cual, hay otro juzgado que subroga ese juzgado y que por lo tanto asume tareas adicionales a las propias. Duplica las tareas, si se quiere, en muchos casos. Son juzgados federales que van a resolver causas muy complejas de alto impacto, como por caso trata de personas, tráfico de armas, naturalmente delitos vinculados al narcotráfico o la corrupción. Entonces, a eso después pónganle todos los asteriscos en los tribunales de las justicias provinciales, que también tienen sus propias vacantes. De hecho, ayer en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, cuando se suspende la sesión que iba a discutir las reelecciones indefinidas de legisladores, entre otros temas, se iban a discutir una serie de nombramientos de jueces. Más de 100 de nuevo. Más de 100. Habían nombrado 100 hace 15 días claro. y ahora tenían que volver a nombrar O otros. sea, que imagínense que efectivamente estamos ante una situación delicada, donde la política le pide celeridad a la justicia, pero no le da los instrumentos. No nombra a los jueces, no le da presupuesto.
no le nombra brazos auxiliares, entonces vos si no tenés los peritos para poder actuar y obrar en tiempo y forma, para hacer una pericia, para tener información adicional, para tener rigurosidad en la recolección de pruebas, para juntar efectivamente elementos probatorios para ir contra alguien, o una empresa, o un particular, o una persona, sea quien fuese, también estás ralentizando la justicia. Pero Paulino, Le estás quitando eficacia, digo. vos hablamos de jueces, pero de fiscales, el Otros. uno está vacante, que es el que está hoy subrogando Ramiro González, que es encima es electoral el uno. No solamente que es un juzgado federal. Después tenés el que dejó Sony cuando lo sacaron de la justicia federal, porque durante el gobierno de Mauricio Macri dijeron no puede ser juez porque él venía de la justicia nacional. Lo mandaron a Sony a la justicia nacional. El 8 está vacante hace añares. Después tenés vacante el de Federico Delgado, que Correcto. falleció. Tenés un montón de fiscalías Imagínate también. todo eso. Y ahí vemos el edificio. Ese edificio le están faltando integrantes que puedan aportar a resolución más eficaz, más rápida de muchos temas. En casación también falta. Y en casación también falta, ni hablar, exactamente. Bueno, está Jean Libares, mientras tanto, en la provincia de Corrientes, a propósito de un tema de los más delicados.